Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta lectura acompañada de la Sagrada Escritura, la Biblia Católica. Estamos ahora leyendo el Evangelio según San Marcos. Vamos a iniciar el capítulo 12. Para hacer nuestra lectura acompañada, te recomiendo que tengas a la mano un marcatextos, lápices de colores y todo lo que te pueda servir, sobre todo también una libreta, ¿verdad? Y un lápiz o pluma para que puedas hacer tus anotaciones, puedas escribir tus preguntas, tus dudas, y bueno, con esto, esta lectura te resulte de mayor provecho, de mayor edificación, ¿verdad? Para tu vida espiritual, para tu relación con Dios, y bueno, que también te ayude a ti a tener una mayor certeza, como le dijo San Lucas en su prólogo de su Evangelio, para que tengas la certeza de la solidez de aquello que hemos recibido en la Iglesia Católica, la enseñanza de Jesús que viene desde hace 2000 años, cuando él fundó esta iglesia y la encargó a Pedro y le dio también al Espíritu Santo para que tuvieran la autoridad de interpretar y de enseñar. Seguir sus mensajes, llevar el Evangelio también de la reconciliación, del perdón, perdonar los pecados, bautizar y preparar a las gentes para que fuéramos todos discípulos de Jesús. Pues bien, todo esto, con esta lectura acompañada, vamos a iniciar con el capítulo 12 y para ello vamos a pedir al Espíritu Santo que de una manera especial se haga presente en este momento entre tú y yo para que podamos llevar esta lectura guiados por él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Entonces Jesús les contó esta parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó un lugar para hacer el vino y edificó una torre. Después la arrendó a unos viñadores y se ausentó. A su debido tiempo envió un siervo a los viñadores para que le dieran la parte correspondiente de los frutos de la viña. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo. A este lo maltrataron y lo ultrajaron. Todavía les envió otro y lo mataron. Y otros muchos, a los que golpearon o mataron. Finalmente, cuando ya no le quedaban más, les envió a su hijo querido, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, matémoslo y será nuestra la herencia. Lo capturaron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el señor de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y dará la viña a otros. ¿No han leído este texto de la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores se ha convertido en piedra fundamental. Esto lo hizo el Señor y es admirable ante nuestros ojos. Sus adversarios querían capturarlo porque se dieron cuenta de que Jesús había dicho la parábola por ellos. Sin embargo, lo dejaron y se fueron, porque tenían miedo de la gente. Le enviaron entonces unos fariseos y unos herodianos con el fin de sorprenderlo en alguna contradicción. Llegaron estos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te dejas influir por nadie, pues no miras las apariencias de las personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Estamos obligados a pagar impuesto al emperador o no? ¿Lo pagamos o no lo pagamos? Jesús, viendo su torcida intención, les contestó, ¿por qué me ponen a prueba? Tráiganme la moneda del impuesto para que la vea. Se la llevaron y les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron, del emperador. Jesús les dijo,
Pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta los dejó asombrados. Se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre muere y deja mujer pero sin ningún hijo, que su hermano se case con la mujer para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y al morir no dejó descendencia. El segundo se casó con la mujer y murió también sin descendencia. El tercero lo mismo, y así los 7, sin que ninguno dejara descendencia. Después de todos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: están muy equivocados en esto, porque no comprenden las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído las palabras que según el libro de Moisés, Dios le dijo en el episodio de la zarza? Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Un maestro de la ley que había oído la discusión y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contestó: el primero de todos es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al afirmar que Dios es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado acertadamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús tomó la palabra y enseñaba en el templo diciendo: ¿cómo dicen los maestros de la ley que el Mesías es hijo de David? David mismo dijo, inspirado por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea hijo suyo? La multitud lo escuchaba con agrado. En su enseñanza decía también: tengan cuidado con los maestros de la ley, a quienes les gusta pasearse lujosamente vestidos y ser saludados por la calle. Buscan los puestos de honor en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Estos, que devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones, tendrán un juicio muy riguroso. Jesús estaba sentado frente a las arcas del templo y observaba cómo la gente iba echando dinero en ellas. Muchos ricos depositaban en cantidad, pero llegó una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús llamó entonces a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esa viuda pobre ha echado en las arcas más que todos los demás, pues todos han echado lo que les sobraba, mientras que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos ahora a hacer un pequeño comentario sobre este capítulo 12 del Evangelio de San Marcos. Y es que los temas que se tratan aquí, pues sí, son diversos, pero seguimos en este testamento que Jesús está dejando, esta enseñanza en la que el Señor nos está diciendo lo que va a suceder una vez que su labor mesiánica, digamos, termine. Y es que uno de los temas importantes que se tratan aquí es la parábola de los viñadores asesinos. Igual hablamos
de lo que es la importancia o el papel de el impuesto al César, cuando Jesús, bueno, ciertamente va a decir, bueno, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con ello va a dejar una enseñanza importantísima para nuestra vida. Otro tema importante, la resurrección de los muertos. Va a hablar precisamente de esta situación con los fariseos y los saduceos, en donde Jesús es puesto a prueba por los saduceos, y Jesús les dejará en claro que ellos no han entendido la verdad que la Escritura dice al respecto. También viene el tema en el cual Jesús es cuestionado sobre cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios. Recordemos que en la época de los judíos del Segundo Templo, pues se manejaban más de 600 mandamientos, ¿no? 600 preceptos de la famosa ley que manejaban precisamente los fariseos y los maestros de la ley. También viene tratando el tema de Jesús, el Mesías, de quién habría de ser hijo, ya que uno de los nombres precisamente que tenía el Mesías como nombre profético era el de hijo de David. Pero Jesús va a cuestionar precisamente a los expertos de la ley acerca de la interpretación de uno de los salmos, donde el rey David llama Señor al Mesías y también llama Señor a Dios. Y también hace ver la generosidad de una humilde viuda que en la alcancía de los templos, del templo, ¿verdad? Pues va a poner una cantidad mínima, pero que representará mucho más todavía para Jesús de lo que ponían los grandes fariseos ricos. Básicamente son los temas que trata este capítulo 12. Vamos a entrar entonces en materia. Viene Jesús en el principio de este capítulo estableciendo una parábola. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, construyó un lugar para hacer el vino y edificó una torre, ¿verdad? Para estar por ahí vigilando. Después la arrendó a unos viñadores y se ausentó. A su debido tiempo envió a un siervo a los viñadores para que le dieran la parte correspondiente de los frutos de la viña. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo, a este lo maltrataron y lo ultrajaron. Todavía les envió otro y lo mataron. Y muchos otros a los que golpearon o mataron. Finalmente ya no le quedaba más que enviar a su hijo querido, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, matémoslo y será nuestra la herencia. Por lo cual lo capturaron, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará pues el señor de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y dará la viña a otros. Y aquí es un punto importante. Jesús les está anunciando lo que va a suceder al final de su misión mesiánica. Y es que, como nos dice en el pasaje paralelo en San Mateo, capítulo 21, les va a decir Jesús, el reino les será quitado a ustedes y les será entregado a un pueblo que sí cumpla con dar a su tiempo los frutos al dueño de la viña. Y les cuestiona, ¿no han leído este texto de la Escritura? La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra fundamental. Esto lo hizo el Señor y es admirable ante nuestros ojos. Sus adversarios querían capturarlo porque se dieron cuenta de que Jesús había dicho la parábola por ellos mismos. Sin embargo, lo dejaron y se fueron porque le tenían miedo a la gente. Los enemigos de Jesús están ciertamente rechinándose los dientes porque lo quieren eliminar, pero no se atreven, le tienen miedo a la multitud, a la que ciertamente ellos sabían manipular, pero no querían meterse en problemas porque Jesús era muy estimado por la gente, como también lo había sido Juan el Bautista. Viene el siguiente tema, que es precisamente hablar sobre
esta cuestión que a veces nos puede también a nosotros asaltar como una duda, ¿verdad? ¿Hasta dónde es lícito cumplir con los mandatos, con las imposiciones de los gobiernos? Y ciertamente aquí a Jesús, pues le van a tratar de poner una trampa hablándole del impuesto al César. Dice, le enviaron entonces unos fariseos y unos herodianos con el fin de sorprenderlo en alguna contradicción. Y estos le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te dejas influir por nadie, pues no miras las apariencias de las personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Aduladores, ¿verdad? Si ellos verdaderamente creyeran esto, pues no estarían tratando de ponerle trampas. ¿Estamos obligados a pagar impuesto al emperador o no? ¿Lo pagamos o no lo pagamos? Jesús, viendo su torcida intención, les contestó, ¿por qué me ponen a prueba? A ver, tráiganme la moneda del impuesto para que la vea. Se la llevaron y les preguntó, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? Y le contestaron, del emperador. Jesús les dijo, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y esta respuesta los dejó asombrados. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pues ciertamente algo que podemos meditar aquí es que, ¿qué es lo que es de Dios? De Dios, pues es toda la vida humana. Dios tiene sobre la humanidad y sobre toda la creación derechos de autor. Y esos derechos de autor le dan a él la potestad de poder decir qué es lo que debe hacer el hombre para verdaderamente alcanzar su propia plenitud. Y es que el Señor que creó al hombre y todo lo demás de cuanto existe, sabe efectivamente cuál es el propósito que hará que el hombre sienta la satisfacción de verdaderamente alcanzar una realización plena. Por eso Jesús dice, denle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Pues todo el culto, todo el agradecimiento, toda la honra, toda la gloria que los hombres habrían de dar a su Hacedor. ¿Y qué es lo que le corresponde al César? Bueno, pues el dinero que el César mandó hacer. Regrésenle su dinero al César. Pero Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, mientras que el dinero podría tener la imagen del César, y está su imagen y semejanza, pues el hombre que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios se debe a Dios. Si al César se le entrega su dinero, que el hombre se le entregue a Dios. Y esta respuesta ciertamente los dejó desconcertados, no se la esperaban. Y bueno, efectivamente Jesús con esto nos da algo para pensar, algo para meditar, muy profundo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Nuestra vida es darle al Señor también el tributo que se merece. Estamos honrando a nuestro Padre Celestial con nuestra forma de comportarnos, con nuestra forma de vivir. Esa es lo que espera el Señor de nosotros, frutos de santidad. Esos frutos que deberían presentarse ante Dios o que deberán presentarse al final de nuestra vida. ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto serviste? ¿Qué tanto repetiste en ti la imagen del único Hijo de Dios, el único verdadero que agrada al Padre? La única forma de agradar a Dios es asemejándonos a su Hijo. Y esto es lo que hace, este es el milagro que hace el bautismo, que nos incorpora al cuerpo de Cristo y nos hace capaces de agradar al Padre, pero no por nuestros méritos, sino por habernos revestido de el Espíritu del Hijo, el Hijo unigénito. El siguiente tema que se trata aquí en este capítulo 12, precisamente trata de esta incredulidad por parte de los saduceos, incredulidad hacia lo que es la vida después de la muerte y a toda vida espiritual. Y por eso van y le proponen a Jesús una comparación o una parábola, ¿verdad? Una situación en la que le dicen,
Maestro, Moisés nos dejó escrito, si un hombre muere y deja mujer, pero sin ningún hijo, que su hermano se case con la mujer para dar descendencia al hermano difunto. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y al morir no dejó descendencia. El segundo se casó con la mujer y también murió sin descendencia. El tercero lo mismo y así los 7, sin que ninguno dejara descendencia. Después de todos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién de ellos será mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, están muy equivocados en esto porque no comprenden las escrituras ni el poder de Dios. Cachetada con guante blanco, ¿verdad? No comprenden las escrituras ni el poder de Dios. Y esto nos puede pasar a cualquiera que queramos interpretar la Sagrada Escritura por nuestra cuenta. Lo dice aquí, no comprenden las escrituras ni el poder de Dios. Están muy equivocados. Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos ni ellas se casarán, sino que serán como ángeles en los cielos. Y en cuanto a lo de que los muertos resucitan, porque ellos no creían en la resurrección, ¿no han leído las palabras según el libro de Moisés? Dios le dijo en el episodio de la zarza, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por lo tanto, Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Están muy equivocados. Con esto los dejó desarmados a los saduceos y les dejó en claro que su doctrina no era correcta. La creencia que tenían los saduceos no era la correcta. Luego viene entonces un fariseo, un maestro de la ley, que al ver que había dejado callados a los saduceos, dijo, bueno, pues ahora va la mía, y se acerca a Jesús, habiendo escuchado la discusión que había tenido con los saduceos, y había observado lo bien que les había respondido. Y le preguntó, a ver, Señor, ¿y cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le contestó, el primero de todos es este. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Fíjense cómo este maestro de la ley viene con Jesús a cuestionarle sobre el más importante de los mandamientos, el primero de todos, en medio de una cantidad muy importante de preceptos que debían todos los judíos observar. Ya habíamos dicho que eran más de 600, según los expertos. Pero Jesús lo reduce a 2. Es decir, le preguntan por el más importante, pero Jesús hace ver que el segundo, o la segunda parte, ¿verdad?, del mandamiento, no solamente amar a Dios, sino amar a nuestros hermanos, va junto con amar a Dios. Lo dirá San Juan en una de sus cartas, ¿verdad? Quien dice que ama a Dios a quien no ve, pero no es capaz de amar a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Por lo tanto, está diciendo que el amor a Dios y el amor a los hermanos, el amor a los demás, sean inclusive enemigos, es lo que realmente nos hace hijos en el Hijo. Esa capacidad de amar incluso a nuestros adversarios, amar a nuestros enemigos. En ello va con la misma importancia que el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Y el maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al afirmar que Dios es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había hablado acertadamente, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Y entonces ya nadie más se atrevió a hacerle más preguntas. Aquí vemos entonces, Jesús establece que el principal mandamiento es el amor a Dios, que se demuestra amando al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no somos capaces de ser consistentes, congruentes y amar a nuestro prójimo. Incluso
si nos desea el mal, incluso si se dedica a ponernos la zancadilla. Porque ciertamente Jesús habrá de decir, si ustedes solamente aman a los que los aman, pues ¿qué hacen de extraordinario? Lo mismo hacen los paganos. De modo que Jesús nos invita a ir todavía un poco más allá, o quizá un mucho más allá, porque es vencer nuestra disposición natural de amar al que nos ama y, digamos, no ver con buenos ojos al que tampoco nos ve bien. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que Jesús dice, el mandamiento de amor a Dios y el amar al prójimo son iguales, es decir, son muy semejantes, ¿verdad? Y luego dice, bueno, ya nos dirá más adelante Jesús un mandamiento nuevo, ¿verdad? Ámense unos a otros como yo los he amado, es decir, amar como Dios, amar como Jesús, amar como el que dio la vida por nosotros. Bien, entonces, el siguiente tema de este capítulo, donde entonces Jesús toma la palabra y estaba en el templo enseñando y entonces cuestiona a la gente que los está escuchando, que lo están escuchando, haciendo que también lo escuchen, lo oigan, ¿verdad? Los fariseos, los maestros de la ley. ¿Cómo dicen los maestros de la ley que el Mesías es hijo de David? David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea hijo tuyo? Y la multitud lo escuchaba con agrado. Aquí Jesús está dejando ver precisamente que él, como hijo del Padre, como hijo de Dios, ¿verdad? Es Dios, efectivamente, y por eso él también tiene el señorío, el mismo señorío que se le debe rendir a Dios, también a Jesús, así lo está diciendo él aquí. Tengan cuidado con los maestros de la ley, a quienes les gusta pasearse lujosamente vestidos y ser saludados por la calle. Buscan los puestos de honor en las sinagogas y los primeros lugares en los banquetes. Estos que devoran los bienes de las viudas con el pretexto de largas oraciones tendrán un juicio muy riguroso. Jesús está criticando la actitud de los fariseos que, como ya vemos aquí, se quedaba muchas veces, tan solo se limitaba a lo exterior. Es decir, aparentar una actitud de santidad, una pureza de intenciones, que en realidad, pues Jesús, que puede ver los corazones, inmediatamente se da cuenta de que en realidad hay un interés mezquino en el corazón de muchos de los fariseos. Ciertamente no de todos, porque hay algunos que sí lo aceptarán, como José de Arimatea y también Nicodemo, ¿verdad? Entre otros. Pues bien, el siguiente y último tema que nos menciona aquí es: Jesús estaba sentado frente a las arcas del templo y observaba cómo llegaba la gente a poner las limosnas, a poner el dinero en ellas. Y muchos depositaban grandes cantidades. Pero llegó una viuda pobre que echó 2 moneditas de muy poco valor. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: miren, les aseguro que esa viuda pobre ha echado en las arcas más que todos los demás, a pesar de que eran solo 2 monedas. Y les dice por qué. Porque todos han echado lo que les sobraba, mientras que ella ha echado desde su pobreza todo lo que tenía para vivir. Fíjense, ¿a qué nos está invitando el Señor? De entrada, Él nos dice: yo que puedo ver los corazones, me doy cuenta que puede amar más el que no tiene tanto, digamos, que proteger, el que tiene pocas posesiones y que aún eso poco que tiene lo pone al servicio de los demás, lo pone al servicio del templo, lo entrega a Dios, diciendo: todo lo que tengo y lo que soy es para ti. Y entonces Jesús inmediatamente hace ver a sus discípulos, aprovecha la ocasión para darles una importante lección. Todo aquello que nos hace ricos ante Dios no tiene mucho que ver con lo material.
En realidad lo que nos hace ricos ante Dios es tener un corazón generoso que ni siquiera se fija en la misma utilidad o en la misma necesidad que nosotros tenemos de esos recursos. Esta mujer, dice Jesús, dio todo lo que tenía para vivir. De tal manera que está diciendo que la mujer se está abandonando en plena confianza al Padre. Y recordamos que en el mensaje de Jesús a Santa Faustina, el Señor de la Misericordia, le dice, ¿verdad? Es para mí mucho más importante lo que hay en el corazón. Es para mí mucho más importante el abandonarse y confiarse a mi misericordia, confiarse a mi providencia, que pues el andar buscando todo lo que necesitamos por nuestras propias fuerzas. Ciertamente el Señor nos bendice en el trabajo, nos bendice en nuestro esfuerzo y ciertamente quiere que nos esforcemos en alcanzar lo que es propio de nuestro estado de vida. Pero por sobre todas esas cosas está el hecho de confiar en el amor de Dios. Le dice Jesús a Faustina, los que más tienen o arrancan, ¿verdad? Tienen derecho a mi misericordia o arrancan más gracias y favores de mi corazón, es precisamente aquella gente que más confía en mí. Y esta viejecita, al echar todo lo que tenía para vivir, está haciendo un voto de confianza ciega al amor y a la providencia de Dios. Por eso Jesús queda conmovido y asombrado y se lo hace ver a sus discípulos como una lección muy, muy importante. Pues bien, hasta aquí tenemos el comentario de este capítulo 12 del Evangelio según San Marcos y pues vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza que hemos recibido en esta ocasión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias por este capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Gracias, Señor, por enseñarnos que lo más importante es entregarnos a ti con toda confianza. Lo más importante es que te rindamos el culto que en justicia a ti te pertenece, porque tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro dueño, tú nos has comprado con la sangre de tu Hijo Jesucristo y somos verdaderamente tuyos, como dice el Salmo 100. Todos somos hechura de tus manos, tú nos has hecho y somos tuyos. Por lo tanto, Señor, tú que tienes en nuestra vida todo el derecho, toda la potestad para opinar, para aconsejarnos y decirnos cómo es que hemos de vivir para ser verdaderamente felices, con qué propósito nos has dado la vida en este mundo y para que podamos nosotros con ese desapego de sabernos peregrinos y extranjeros, como dice la carta a los Hebreos, pues podamos nosotros desapegarnos de este mundo y poder en el momento que tú digas partir a tu presencia con la ligereza del que lo ha dejado todo por ti. Pues bien, Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre Celestial, por tanto amor. Te pedimos las gracias que necesitamos para poder hacer vida todas estas enseñanzas, para que podamos verdaderamente llevar la alegría de tu Evangelio a todos aquellos que conviven con nosotros, todos aquellos que en algún momento del día se cruzan por nuestro camino. Que seamos capaces, Señor, de ser instrumentos de tu paz. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.